Hola mis panas de YouTube, ¿cómo se encuentran? Yo muy bien como siempre XD. El Perú a lo largo de su historia ha pasado por varias tragedias, que han marcado a todo el país y que es merecido recordarlas para que no se vuelvan a repetir. Muchos de estos casos son conocidos y otros no. En este vídeo, verás la parte 1 de las tragedias peruanas. Muchas gracias por ver el vídeo, no olvides darle like, comentar y suscribirte activando la campanita para estar enterando de todo. Ahora pónganse sentimentales que inicia el video. Número 5. La discoteca Utopia es una discoteca que se inauguró en mayo del 2002, se ubicaba en el primer nivel del centro comercial Jockey Plaza en un local de 870 metros cuadrados. Cabe mencionar que la discoteca no tenía licencia de funcionamiento por parte de la Municipalidad de Santiago de Surco, debido a que no cumplía con las normas mínimas de defensa civil. Sin embargo, en julio del mismo año ocurriría la recordada tragedia. A las 2 de la madrugada, en la cabina que corresponde a los disc jockeys, iniciaron un espectáculo con animales y fuego. Según algunos de los sobrevivientes, al costado de la pista y frente a la cabina de los pinchadiscos se había colocado, para formar un rectángulo que sugiriera el escenario para el espectáculo, varias latas con benzina. Al frente se encontraban dos grandes jaulas, una del tigre y la del león, mientras que el chimpancé y el caballo estaban sueltos. En el momento en el que los encargados del espectáculo se acercaban con antorchas encendidas para prender las latas de benzina, uno de ellos se había quedado parado delante de la cabina, levantó demasiado la antorcha y prendió uno de los aleros del falso techo de madera. En cuestión de segundos, la cabina se prendió. Los jóvenes que observaban el espectáculo desde los dos niveles de la discoteca, empezaron a correr hasta la puerta de salida que estaba señalizada. Los que estaban más cerca del fuego quisieron ayudar. Para apagarlo, le arrojaron cerveza y licores que tenían alcohol, que aumentaron las llamas. Ante esta situación, el personal desconectó el suministro eléctrico, la música, se apagó la luz y los gritos de los animales, asustados por las llamas, sembraron pánico y desesperación en los asistentes, quienes llamaron a los bomberos en medio del caos. Al llegar los equipos de rescate y la policía, se toparon con un tétrico cuadro. Gente saliendo desesperadamente por las escaleras y tratando de aspirar aire, cuerpos tirados en el suelo, jóvenes en estado de shock, otros buscando a sus amigos, y el humo que inundaba todos los niveles de la discoteca. Fueron 29 jóvenes los que murieron envenenados a causa de gases que se emitieron al quemarse material plástico con el cual estaban revestidas las columnas. Además, el local de 3 niveles se convirtió en una trampa mortal para los alrededor de 1000 asistentes, al constatarse que no había salidas de emergencia señalizadas. Tampoco contaban con extintores, alarmas ni aspersores de agua. Hoy en día, a más de 19 años todavía, no se han capturado a los responsables de tal acontecimiento. Fue en esos momentos que el barman Álvaro... Número 4. Era 1986, cuando Alan García era presidente y Sendero Luminoso hacía de las suyas. Sin embargo, este año fue una mancha oscura que tendrán el distrito de San Juan del Lurigancho y la isla El Frontón por el recordado motín del 86, la cual se llevó a cabo entre el 18 y 19 de junio del mismo año, durante el transcurso de un congreso de la Internacional Socialista en Lima, de la que el partido del gobierno, el APRA, formaba parte. Los presos por terrorismo de las cárceles de San Juan del Lurigancho, en el pabellón azul de la isla penal del Frontón y Santa Bárbara, prisión de mujeres, se amotinaron en forma coordinada tomando como rehenes a los guardias de las cárceles y a 3 periodistas.
Los amotinados de las 3 cárceles presentaron un pliego de demandas entre las que destacaban su negativa a ser trasladados a otros penales, la eliminación de las requisas y las revisiones, así como el cierre del penal de Canto Grande y mejoras en las condiciones carcelarias. El gobierno envió una comisión negociadora denominada Comisión de Paz, conformada por César Samamé, Augusto Rodríguez Rabanal y Fernando Cabieses, la cual llegó a negociar a la cárcel del Frontón. Al fracasar estas negociaciones, Alan García promulgó el Decreto Supremo número 006-86, JUS con el propósito de declarar a los centros penales como zonas militares restringidas. A las 10 p.m. se inició una sesión de emergencia del Consejo de Ministros y de los mandos militares con la participación de Alan García. Horas después, finalizada la reunión, el ministro del Interior, Agustín Mantilla, anunció que, de no rendirse los amotinados, los centros penitenciarios serían retomados por la fuerza. El primer ataque se dio en la cárcel de mujeres, en donde la Guardia Republicana, en ese momento, cuerpo de la policía encargada de la vigilancia de las cárceles y de las fronteras, recuperó el control del penal relativamente rápido. Los policías demolieron una pared y lanzaron gases lacrimógenos y paralizantes. En 2 horas los rehenes fueron liberados, resultando 2 internas muertas. Al día siguiente el jefe del grupo de fuerzas de operaciones las acciones para retomar los penales. Las FOE se encargarían de las demoliciones de algunas paredes de los penales para así posibilitar la intervención de los elementos de la Guardia Republicana. El primer ataque se dio en la cárcel de mujeres, en donde la Guardia Republicana, policía encargada de la vigilancia de las cárceles y de las fronteras, recuperó el control del penal relativamente rápido. Los policías demolieron una pared y lanzaron gases lacrimógenos y paralizantes. En 2 horas los rehenes fueron liberados, resultando 2 muertas. El asalto contra la cárcel de la isla de El Frontón se inició a las 0, estando a cargo de la Marina de Guerra y de la Infantería de Marina peruanas. El director del penal, el juez y el fiscal dejaron finalmente sentada su protesta por la presencia de los marinos, a quienes negaron autorización para actuar dentro del penal, declarando que no se responsabilizaban por los resultados de esta intervención 14. Mientras tanto, en la isla El Frontón, anunció que la isla se encontraba bajo el control del Comando Conjunto, afirmando que había sido declarada zona militar restringida. Llegó al Lurigancho un escuadrón de la Guardia Republicana, que colocó explosivos alrededor de la pared exterior del pabellón industrial de la prisión donde los senderistas tenían a un rehén. Entonces se inició el ataque conjunto de tropas de la Guardia Republicana y del ejército peruano. La noche del 19 de junio, después del ataque con dinamita y explosivos de alto poder, las fuerzas del orden tomaron el control de los penales, dejando un saldo de 124 senderistas muertos, además de 3 marinos. Según el testimonio, varios terroristas que se habían rendido fueron ajusticiados tanto a balazos como con el uso de armas blancas. Posteriormente a estos hechos, el senador de la Izquierda Unida Javier Díez Canseco, junto con diversos medios de comunicación, informaron sobre presuntas ejecuciones extrajudiciales en contra de los subversivos, que ya se habían rendido cuando el motín del Frontón había sido sofocado 11 ante las graves acusaciones que se hicieron con respecto a la reacción de las Fuerzas Armadas. El Congreso peruano, en sesión conjunta, conformó una comisión que tuvo por objetivo la investigación y el análisis de los sucesos ocurridos en los penales. La comisión, presidida por Rolando Ames, afirmó haber encontrado suficientes pruebas para acusar y exigir una respuesta por las decisiones tomadas por Alan García y su Consejo de Ministros y determinar la responsabilidad política por estos actos. Una opinión mía. Me parece muy bien, pero lo malo del caso es que caiga gente inocente o que no han cometido crímenes que sean punibles con la muerte. Siendo sincero, lo que hizo la Marina y Alan pudo resolverse pacíficamente, pero bueno, es mi humilde opinión. Sigamos. Número 3. El 5 de junio de 2009 en Bagua sucedió la llamada masacre de Bagua, también llamada Baguazo, en las cercanías de la localidad de El Reposo muy próxima a las ciudades de Bagua y Bagua Grande, en el departamento peruano de Amazonas.
Según la información oficial del gobierno, el enfrentamiento tuvo un saldo de 33 fallecidos entre policías y nativos. Estos hechos se llevaron a cabo como parte del desalojo de aproximadamente 5.000 nativos, entre ellos grupos étnicos amazónicos, junto con pobladores de las ciudades cercanas de Jaén en Cajamarca, Bagua y Bagua Grande en Amazonas, que se encontraban bloqueando la carretera Fernando Belaúnde Terry, días en que provocó el desabastecimiento de combustible, gas y alimentos a los departamentos de Amazonas, Cajamarca, San Martín y Loreto. El conflicto se produjo en parte por indolencia e ineficiencia del Estado en recoger las necesidades de ese sector de la población. El enfrentamiento entre los indígenas, pobladores y la policía, habría comenzado por la arremetida de la Policía Nacional para desbloquear la carretera. La orden fue dada por Mercedes Cabanillas y Yehude Simón, durante el segundo gobierno de Alan García Pérez. La falta de una comunicación efectiva por parte del gobierno habrían detonado la revuelta y violencia que se expandió desde una zona despoblada hasta ciudades cercanas. De acuerdo a las primeras informaciones conocidas la noche del 5 de junio, se reportaron oficialmente 23 policías y 10 indígenas fallecidos, además de 100 heridos. También hubo reportes de secuestrados y decenas de locales destruidos y saqueados en 3 ciudades del departamento de Amazonas. Más tarde, la Defensoría del Pueblo cuantificó en 33 los muertos, 23 policías y 10 civiles. Además, 83 personas habrían sido detenidas y otras 200 habrían resultado heridas. Número 2. Número 2. Por fin el tema que quería tocar en todo el video. El Pacocha, un submarino de la Marina peruana, es embestido por una embarcación pesquera japonesa cuando estaba de retorno a la base naval y 22 de sus 55 tripulantes son devorados por las saladas aguas al interior del buque. Casi 24 horas después, el último de los marinos es rescatado con vida. Esta historia, llena de muchos actos heroicos y otros tantos milagrosos, comienza el 26 de agosto de 1988. La tripulación del Pacocha se disponía a volver a la base naval del Callao. La tripulación del Pacocha se disponía a volver a la base naval del Callao después de haber realizado algunos ejercicios de entrenamiento y entonces un estrepitoso ruido, similar a una fortísima explosión, y el inmediato sacudón marcaron el inicio de la emergencia. La nave era comandada por Daniel Nieva, quien logró cerrar la escotilla de acceso principal para evitar el inmediato hundimiento del submarino. Mientras tanto, otros miembros de la tripulación que estaban en la superficie del Pacocha salían disparados a las frías aguas del Pacífico. Nieva perdió la vida pocos segundos después de cerrar la escotilla, pero con su acto valeroso logró que los 22 tripulantes que se hallaban dentro de la nave tengan una oportunidad de luchar por su vida. Todo sucedía en cámara lenta y en menos de 5 minutos el Pacocha ya había sido tragado por el mar. Entonces sucedió uno de los hechos inexplicables. La escotilla de proa había quedado abierta y trabada luego de que algunos de los tripulantes escaparan por ella y, con la presión del agua ingresando, cerrarla desde dentro era humanamente imposible. Katrina había intentado hacerlo y había sido lanzado por la fuerza del agua hacia las paredes internas del Pacocha. En ese instante, herido, el marino pensó que moría. Entre las cosas que se le vinieron a la cabeza en esa fracción de segundo, apareció la imagen de María de Jesús crucificado Petković, una religiosa croata sobre la que había leído un año antes. Después, vino un hecho sobrenatural. El teniente primero pudo llegar nuevamente hasta la escotilla, avanzando en contra de la dirección del agua y cerrarla. Según investigaciones posteriores, el marino tendría que haber tenido una fuerza que le permitiera mover 4 toneladas de peso para poder cerrar la escotilla. Con la escotilla sellada, Katrina y los otros 21 tripulantes atrapados a más de 40 metros del fondo del mar comenzaron a buscar una estrategia que les permita salir vivos. El oxígeno era escaso y cada segundo que permanecían bajo el agua hacía más complicado el proceso de descompresión que debían llevar a cabo para llegar a la superficie. Para muchos de ellos, no había esperanza. Fue casi a la medianoche, más de 5 horas después del hundimiento, que tuvieron contacto con los primeros buzos de rescate. Con ellos lograron establecer un contacto en código Morse, dando golpes al casquillo de la embarcación.
El mensaje era que debían esperar a que llegue la ayuda norteamericana. El submarino había sido fabricado en Estados Unidos, antes de la Segunda Guerra Mundial. El rescate se presentaba complicado. Los marinos llevaban respirando aire comprimido durante varias horas a más de 40 metros de profundidad. Sacarlos sin contar con las condiciones necesarias para darles adecuada atención implicaría una muerte segura. De hecho, años antes un oficial de la Marina había muerto realizando un ejercicio a 15 metros bajo el nivel del mar. Pero a las 8 de la mañana del 27 de agosto, al interior del submarino tomaron la decisión de salir nadando a pulmón libre, es decir, intentar llegar a la superficie sin respirar. Extrañamente, fue un día soleado, en el que el mar era casi transparente. De hecho, un rayo de sol llegó hasta el interior del Pacocha y eso fortaleció nuestra fe en que íbamos a sobrevivir, recuerda Cotrina. Pasada la 1 de la tarde y en grupos de 3, los oficiales comenzaron a subir a la superficie, conteniendo el aire mientras nadaban esos interminables 40 y tantos metros. Todos llegaron vivos a la superficie. Pero los milagros no terminaron ahí. A los 22 marinos se les pronosticó un tiempo máximo de 10 años de vida, excepto uno de los tripulantes que murió pocos años después a consecuencia de una embolia. Los otros 21 marinos aún pueden dar fe de esta historia. Esta historia nos hace reflexionar sobre casos en donde parece que se acabó todo, sin embargo, alguien se sacrifica y logra salvar al resto, como lo diría alguien de película. Número 1. Número 1. Y para finalizar con este video, hablaremos del caso más conocido y que ha dejado huella en la historia del Perú. Así es, estoy hablando de la masacre de Lucanamarca. El 3 de abril de 1983, un contingente de 60 militantes de Sendero Luminoso entró en la provincia de Huancasancos, en los pueblos de Yanacolpa, Atacara, Yachua, Muilacruz y Lucanamarca, donde, con el pretexto de imponer una sanción ejemplar a su población, mataron a 69 personas. De los asesinados, 18 eran niños, incluyendo uno que tenía solo 6 meses de edad. También mataron a 11 mujeres, algunas de las cuales estaban embarazadas. 8 de las víctimas tenían entre 50 y 70 años de edad. La mayoría de las víctimas murieron por heridas de machete y hacha, y algunos fueron disparados a corta distancia en la cabeza. Los miembros de Sendero Luminoso también quemaron a los pobladores con agua hirviendo. Esta fue la primera masacre de Sendero Luminoso entre la comunidad campesina. La atrocidad con que se cometió fue descrita por un campesino que sobrevivió al ataque. Abimael Guzmán, el fundador y cabecilla de Sendero Luminoso, admitió que ellos llevaron a cabo la masacre y explicó la racionalidad detrás de ello en una entrevista con El Diario, un periódico a favor de Sendero Luminoso con base en Lima. En la entrevista, dijo: frente a acciones militares reaccionarias respondimos con una acción devastadora. Lucanamarca ni ellos ni nosotros lo hemos olvidado, es seguro, porque obtuvieron una respuesta que no imaginaron posible. Más de 80 fueron aniquilados, esa es la verdad. Y decimos abiertamente que hubo exceso, como se analizó en 1983. Pero todo en la vida tiene dos aspectos. Nuestra tarea fue asestar un golpe devastador para hacerlos entender que no iba a ser fácil. En algunas ocasiones, como esa, fue la jefatura central misma quien planeó la acción y dio las instrucciones. Así es como era. En ese caso, lo principal es que les asestamos un golpe devastador. Los detuvimos y entendieron que estaban tratando con un tipo diferente de luchadores populares, que no éramos los mismos que aquellos con los que habían peleado antes. Esto fue lo que entendieron. Los excesos son el aspecto negativo. Si diéramos a las masas muchas restricciones, requerimientos y prohibiciones, no significaría que en el fondo no quisieron que las aguas se desbordaran. Y lo que necesitábamos era que las aguas se desbordaran, porque sabemos que cuando un río desborda sus orillas causa devastación. El punto principal era hacerles entender que éramos una nuez dura de romper y que estábamos listos para todo. Bueno, capos de YouTube, hasta aquí el video de hoy. Este video tiene que tener 50 visitas, además de compartirlo con otros panas que tengan, también suscribirse si no lo has hecho, y ya sin nada más que agregar nos vemos en el siguiente video. Chao.